Segovia, where shopping meets history. Bienvenidos al podcast Segovia, where shopping meets history, con el título Segovia, donde la historia inspira las compras y el turismo impulsa la cultura. Hemos hablado con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar. Seguimos adelante con las entrevistas en esta serie apasionante de la campaña Segovia Where Shopping Meets History, donde estamos hablando dos conceptos muy interesantes, como son el turismo y el comercio, y como no, pues no podíamos dejar de contar con May Escobar, concejala de turismo del Ayuntamiento de Segovia. ¿Qué tal, May? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por este cachito de tu tiempo, donde vamos a hablar pues de un tema, pues yo creo que es bastante apasionante e interesante, porque Segovia es un destino turístico sin igual, tanto en invierno como en verano, y creo que la afluencia de turistas no para en todo el año. ¿Qué estrategias estáis adoptando para posicionar Segovia y seguir posicionándolo, ¿no?, como ese destino de turismo que combina historia, cultura y compras? La verdad es que Segovia, afortunadamente, pues tenemos un gran patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Y pues prácticamente no solamente acogemos a turismo que viene a Segovia por primera vez, sino que somos afortunados que tenemos bastante turismo de repetición. Eso hace posible también que muchos de los turistas y visitantes que tenemos se acerquen a Segovia con la oportunidad no solamente de consumir gastronomía, sino también de poder realizar compras vinculadas con artesanía, con gastronomía también en nuestra ciudad. Ese turismo de repetición es un turismo más tranquilo, más slow, que le interesa pasear por nuestra ciudad y también en un entorno muy diferente al que tienen, por ejemplo, la gran ciudad en Madrid. Entonces, eso posibilita también el poder realizar compras en nuestros establecimientos. ¿Cuál es el perfil de los visitantes de Segovia? Mayoritariamente, ¿es más un destino interior? ¿Proceden de un ámbito internacional? ¿Tenéis más o menos datos? Pues, sí, podemos estar hablando de un 60% de turismo nacional y un 40% de turismo internacional. Probablemente, sino seguro que el de los turistas internacionales, Estados Unidos es el mayor número de visitantes extranjeros, seguidos, pero ya con bastante diferencia con Francia y con otros países europeos. Pero también está en auge en este momento también turismo latinoamericano. Mexicano, venezolano, estamos teniendo también bastante incidencia. Y luego vuelve después de la pandemia también asiático, también mucho turismo chino y coreano. Ese sería más o menos el mapa del turismo en nuestra ciudad. ¿Tú qué crees que es el elemento más atractivo, o si es una combinación de todos? Es decir, los turistas cuando acuden a Segovia, evidentemente como ciudad monumental, pues eso tiene mucho gancho y mucho peso. ¿Qué peso puede tener tanto la gastronomía como el comercio local? ¿O al final es un compendio de todo? Yo creo que es un compendio de todo, pero efectivamente, como decía al principio, la gastronomía tracciona muchísimo del turista de repetición en nuestra ciudad, y muchas veces las compras con un carácter gastronómico. Yo creo que se retroalimenta, ¿no?, constantemente lo que es la gastronomía junto con las compras, y yo creo que es un hecho importante, ¿no?, para tener en cuenta. Yo creo que cada vez más estamos incorporando lo que es el turismo de experiencia, ofreciendo calidad, ofreciendo excelencia y ofreciendo productos diferenciados, donde la experiencia en la compra también es muy importante.
¿Qué acciones concretas estáis haciendo para integrar este comercio local, esta artesanía, esta producción local tan importante también en esa oferta turística? Es decir, desde el punto de vista de promoción, ¿estáis realizando algún tipo de campañas donde estáis mostrando estas bondades que pueden ser ganchos atractivos para atraer ese turismo? ¿Estáis ayudando a los comerciantes y a los desarrolladores locales a integrarse, digamos, en estas políticas turísticas? ¿Qué cosas estáis llevando a cabo? Para nosotros es muy importante la excelencia e intentamos incorporar a lo que es la calidad en el servicio turístico también al sector del comercio. Eso nos parece muy, muy importante. Nos parece sumamente importante potenciar también la gastronomía junto con nuevos espacios que se están fomentando en este momento, como pueden ser la rehabilitación del mercado de los huertos, como un atractivo también, no solamente para los propios segovianos, sino también para poder ofrecer determinados productos a los visitantes. Estas posibilidades comerciales dentro de las diferentes redes donde estamos participando. Esas redes están vinculadas al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a las ciudades teresianas, por ejemplo, que es otro tipo de público también importante, la red de ciudades machadianas, otro, y además, por ejemplo, la red de ciudades con juderías. ¿Qué papel juega la tecnología en la promoción de Segovia como destino cultural y comercial? Es decir, la integración de las plataformas digitales, aplicaciones móviles, realidad aumentada, recorridos virtuales, que además en Segovia durante muchos años os habéis destacado y despuntado, ¿no?, de utilizar este canal como un canal estratégico dentro de vuestras políticas, ¿no?, de promoción de la ciudad. Yo creo que es básico. Ahora mismo todo el mundo va con un ordenador portátil en el bolsillo que se llama smartphone, donde reserva los establecimientos hosteleros, donde reserva una mesa, donde además, dependiendo de los intereses, busca comercios en sus rutas, en las rutas que va a realizar en una ciudad como Segovia. Es básico. Entendamos que en todos estos proyectos las nuevas generaciones, la innovación, los nuevos emprendedores, pues tienen un papel clave, ¿no?, en toda esta transformación digital que estáis llevando a cabo y la visión hacia el futuro. Yo creo que no solamente los jóvenes, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo, las generaciones no tan jóvenes, por intentarnos incorporar, porque es un tren que ya está aquí. No es que le tengamos que coger, sino que le tenemos ya aquí y que hay una oportunidad para poder mantener los negocios más tradicionales y poderles hacer visibles a un montón de posibles clientes. Yo creo que es un esfuerzo necesario en este momento, no perder el ritmo e incorporarnos a estas oportunidades, también tradiciones, artesanía, todo esto es importante que no lo perdamos y nos puede ayudar. Estupendo, May. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por dedicarnos a este espacio y bueno, pues esperamos que todos esos planes y proyectos de futuro pues se vayan haciendo una realidad y que Segovia sea cada vez más importante a nivel de destino turístico. Muchas gracias, encantada. Igualmente. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia. Segovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。Segovia、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, where shopping meets history es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.